Hola a todos, el día de hoy voy a presentarle la clase de dinámica de sistemas mecánicos complementaria número 14. Esta fue la que les quedé viendo que les dije que les iba a subir un video. Generalmente nuestras clases ustedes saben que demoran un poquito, sin embargo esta va a demorar un poco menos, ya que pues no tengo la interacción precisamente con ustedes, sino es más que todo hablando. Ya les voy a decir la orden del día. Básicamente tenemos los temas. Vamos a hacer repaso de sistema oscilatorio, repaso de sistema oscilatorio amortiguado, los ejercicios. ¿Listo? Y entonces aquí es lo que tenemos. Lo primero que vamos a ver es el sistema masa-resorte. El sistema masa-resorte o todos los sistemas que incluyan resortes, lo que va a pasar con esto es que no van a ser respecto a una posición de equilibrio. ¿A qué me refiero respecto a una posición de equilibrio? A que si no estuviéramos en orientación horizontal, sin orientación vertical, y tuviéramos aquí nuestra caja con una masa, llamémosla como M1, siempre vamos a tener una, un X0. Este X0 nace bajo la premisa de que tenemos una posición de origen, ¿sí? Entonces que tenemos una posición el cual me iguala lo que viene siendo el peso con la fuerza del resorte que me hace hacia arriba. ¿Listo? En realidad nosotros nunca estamos encontrando cuánto es el desplazamiento de aquí hasta acá, sino estamos encontrando cuál es el comportamiento respecto a aquí. Entonces estamos encontrando, digamos, si graficamos en el tiempo, estamos graficando cómo oscila respecto a mi x0, ¿sí? No respecto a mi referencia cero, que digamos que en Python uno lo colocaría desde aquí arriba. Eso es muy importante porque muchos de ustedes confunden en que, bueno, si yo coloco aquí mi masa, pues tengo que siempre considerar el peso. Y realmente no, porque no puedo hacer un cambio de variable sencillo. Digamos, en este caso, podemos establecer que está la fuerza del resorte. Entonces la fuerza del resorte va hacia arriba, menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración, bueno, por x punto punto, tomando siempre referencia como x esto. Entonces este sería x. Entonces si tomamos esto, ya sabemos que para nuestra situación de equilibrio en la cual la masa está quieta y no tiene perturbaciones, esto va a ser igual a cero. Por tanto, la fuerza va a ser igual a mi masa por mi gravedad. ¿Listo? Donde la fuerza viene dada por K por X. ¿Sí? K por X. Entonces en este caso se está elongando, por lo tanto va a ir hacia la X, va a crecer. Entonces X está creciendo hacia acá, va a ir positiva. Pero fíjense que entonces X no es más, o mi X0, no es más que mi mg sobre K. ¿Listo? Y yo aquí haría un cambio de variable para analizarlo en mi punto de interés. Porque sabemos que mi punto de interés se va a comportar como un z, en función del tiempo, igual a mi x de t, que pena x, menos mi posición de equilibrio x0. Cuando yo reemplace esta expresión, se van a dar cuenta que el peso básicamente se va a cancelar, porque pues voy a reemplazar todos mis z de t, o sea, refiriéndome a que esto va a ser masa por z punto punto igual a menos mg más k por z, ¿sí? Y fíjense que si yo derivo aquí dos veces, pues la constante me va a dar cero y solamente va a depender de la derivada de la función del tiempo. Entonces, por lo tanto, este z cuando lo reemplace aquí me va a reemplazar, me va a desestimar más bien lo que viene siendo la masa, ¿listo? Entonces, ese es el encuentro real o la justificación real por la cual sucede esto. Cuando tenemos un sistema masa-resorte, pues vamos a tener que simplemente podemos hacer el análisis, digamos, de el K y del movimiento, digamos, llamémosle U, de mi masa. ¿Listo? Y eso es lo importante. Digamos aquí en caso de que ya tuviéramos un coeficiente de fricción con la superficie, pues ya tendríamos una fuerza externa. Pero para este caso estamos haciéndolo solamente con lo del resorte y desde la posición de equilibrio. Entonces, ahora bien, para esto nosotros tenemos tres variaciones, ¿no? Entonces tenemos el resorte duro, el resorte lineal y el resorte suave. Cuando uno tiene hiperplasticidad, como los modelos de Moon y Rivlin, que ustedes los pueden ver en
materias como a veces algunos fluidos hiperviscosos se comportan como si fueran resortes. Entonces uno puede notar de que pues no es lineal lo que viene siendo su fuerza respecto a la deformación que tiene en X, ¿no? Y cuando es muy duro, digamos si uno tiene una curva de esfuerzo de formación, uno se da cuenta de que cuando es muy duro siempre, o sea, la energía que puede acumular, la pendiente es tan alta que la energía que puede acumular aquí, que pues en realidad viene siendo el módulo de Young, es tan grande que pues precisamente no van a existir deformaciones que lo pongan en una situación plástica, sino simplemente va a ser deformación elástica y la fuerza que me va a acumular el resorte va a ser mucha con respecto a la X que yo lo voy a desplazar, ¿no? Esto depende directamente del módulo de Young. En realidad todos dependen del módulo de Young, pero también de la naturaleza intrínseca del material. Eso también pueden verlo en hiperplasticidad. Listo. Entonces, digamos, si yo para este caso simulo o para este caso yo tengo en cuenta cuál es la posición de equilibrio, pues voy a dar con esta expresión, ¿no? Estoy con esta expresión. Entonces digo que tengo un movimiento hacia adelante y pues precisamente el K por X lo voy a sentir hacia atrás, ya está. O sea, menos K por X, porque pues la fuerza viene en este sentido. Fácil. Y ahora pues voy a tener que la masa multiplicada por la aceleración va a ser más Kx va a ser igual a cero. ¿Sí? En este caso, porque pues de nuevo le estoy hablando de mi posición de equilibrio, pero yo puedo dividir todo entre la masa, divido entre la masa y obtengo o sustraigo mi frecuencia natural. ¿Listo? Donde mi frecuencia natural va a tener esta expresión. Ahora, digamos, si yo tengo como algún vistazo de cómo se va a comportar esto, que ya sé que se comporta de la forma mx punto punto más kx igual 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, en las ecuaciones diferenciales de segundo orden vamos a tener una respuesta que va a ser de la forma, o sea, modelar de la forma x, qué pena, que ahí me quedó raro, x de t igual a e a la rt. Ahora, ¿por qué a la RT? Porque sabemos que si derivamos este amigo, pues precisamente cuando lo derivemos no va a cambiar, lo único que va a cambiar es el coeficiente que tiene asociado. Entonces si yo calculo la doble derivada, que es la que me interesa en este caso, la de segundo orden, yo voy a obtener que esto va a ser r cuadrado por e a la rt. ¿Listo? Si yo reemplazo esto, lo reemplazo en mi expresión original, yo voy a obtener algo muy bonito. Yo voy a tener que precisamente, digamos, esto corresponderá a esto. Entonces voy a tener que la masa multiplicada por r cuadrado por e a la rt más k por e a la rt. Listo, esto va a ser igual a 0. Divido todo entre la masa, divido todo entre la masa y puedo factorizar la exponencial. ¿Listo? Entonces puedo factorizar la exponencial. Entonces, lo bueno de la exponencial o de factorizar la exponencial, esto va a dar r cuadrado y esto va a dar más w, w al cuadrado, la frecuencia natural al cuadrado, ¿no? Ya haciendo pues el despeje de que w, n va a ser igual a la raíz de k sobre m. Y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Esta parte que me relaciona la exponencial voy a llamarla la envolvente. ¿Por qué la voy a llamar la envolvente? Porque cuando yo analice sistemas que no van a ser solo masa, resorte, sino además van a ser amortiguador, yo voy a tener en cuenta que con esto yo puedo, yo puedo qué, yo puedo tener, yo puedo tener un decaimiento en el tiempo, ¿sí? Ya de primeras, yo sé que esto se va a comportar oscilatoriamente, o sea, puramente oscilatorio, porque fíjense que aquí no tengo ningún término que me esté comprimiendo la respuesta de mi sistema
armónico, pero cuando yo tengo un amortiguador sí. Entonces, y ahí es cuando viene, digamos, las cuestiones principales que van a tener durante el laboratorio. Y es cómo yo hago para tener un K y el valor de una masa que puedo controlar para que mi sistema se comporte de forma pues, como amortiguado. ¿Listo? Pero listo. Entonces yo sé que la exponencial precisamente es asintótica, o sea, no tiene valor a cero. Por lo tanto, la única expresión que se debe ser igual a cero en este caso va a ser r cuadrado más w cuadrado. ¿Listo? Igual cero. Ahora, para este caso, entonces nos va a dar que r va a ser igual a más o menos i veces complejo w. Cuando uno ve esto de primerazo, uno dice, bueno, ¿por qué me da complejo algo que tiene una respuesta real, ¿no? Lo que pasa es que los sistemas que son estables, o más bien los sistemas que tienen una respuesta por lo menos definida, se encuentran, digamos, si se acuerdan en el diagrama de Poincaré, se encuentran por encima de la parábola. Y todos estos sistemitas oscilan respecto a un punto, digamos que tengamos acá, van a oscilar respecto a un punto, este es este caso de hecho, este es el caso que oscila, pero también van a convertirse o van a comportarse como espirales, entonces van a comportarse como espirales, van a comportarse atractoras. Entonces, esto lo que me está diciendo es que si tengo raíces complejas de mi polinomio que está modelando mi sistema, seguramente esa cosa o va a ser puramente oscilatorio o va a converger a algún punto, ¿sí? Que digamos es ya para el caso del amortiguado. Entonces esto nos da un indicio bueno, ¿sí? Nos da un indicio bueno. Con esto, nosotros pues vamos a plantear lo que viene siendo las soluciones de mi polinomio. Entonces vamos a decir que tiene la forma. Bueno, primero tenemos que partir de la definición de dos definiciones importantes. Como la definición uno y llamamos la definición 2. Y son las definiciones de exponenciales complejas. Entonces yo sé que e a la i teta va a ser igual a coseno de teta más i veces seno de teta. Esto se escribe muy parecido, o bueno, ustedes lo verán en algunos libros de, digamos, de matemáticas como cis. O sea, esto se escribe cis. Cis de teta. ¿Por qué cis? Pues c de coseno, i de complejo, i de seno y de teta. Y para el negativo, pues sabemos que i e a la menos i teta veces va a ser igual a coseno de teta menos i seno de teta. Esto lo sabemos precisamente porque pues, el coseno se comporta como una función par, el seno se comporta como una función impar, entonces este pues simplemente le cambiamos el signo, menos coseno es igual a coseno de teta, y este pues porque es impar si lo dejamos negativo, ¿listo? Entonces con estas dos definiciones podemos decir que x de t va a tener un comportamiento que va a ser basado como c1 por coseno de omega n t más c2 por seno de WND. ¿Listo? ¿Por qué este es el comportamiento? Porque fíjense que si yo tomo la solución aquí, ya con las raíces que encontré de más o menos y para el caso de como estoy definiendo aquí mi x de t, yo me voy a encontrar con dos soluciones, ¿sí? Y yo voy a encontrarme con que mi solución C2 en realidad va a ser otra solución de otro sistema polinómico que va a depender de una variable compleja por una constante real. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, así es como se va a comportar todo este sistema. ¿Listo? Porque realmente lo que estamos haciendo es eso. Estamos sumando nuestras dos soluciones, o sea, estamos diciendo que x de t va a ser igual a
pues precisamente como se están multiplicando en el exponente, entonces las puedo sumar, que va a ser igual a decir que el coseno o e a la i wn de t más e a la menos wn menos i, menos que pena, menos i wn de t va a comportarse igual que esto. ¿Listo? O sea, básicamente hacen el reemplazo con la identidad tableriana y les va a dar esto, segurísimo. Una vez tengamos esto, nosotros podemos obtener con las condiciones, digamos, iniciales, o sea, contra esta condición de x0 va a ser igual a un x0 inicial y x punto de 0 va a ser igual a un x0 punto inicial, vamos a obtener esta expresión. ¿Listo? Reorganizándola, pues vamos a obtener esta otra. Vamos a obtener esta otra. Pero ¿para qué nos sirve esto? O sea, ustedes dicen, bueno, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para modelar cuáles van a ser las respuestas X, que son las que me interesan. ¿Sí? Porque estos problemas se pueden resolver analíticamente y es la realidad. O sea, ustedes van a tener que resolver esto analíticamente. En el parcial no van a utilizar un vector Q o utilizar ODI, no. Van a tener que hacerlo analíticamente. Y para eso realmente es esta clase. Para que vean cómo se aproxima este muchacho de acá y cómo se aproxima este de acá, para que se conviertan en soluciones fáciles y soluciones que puedan ser compatibles con todo lo que viene orientado a soluciones analíticas. ¿Listo? Entonces de ahí viene esto. Entonces fíjense, imagínense una barra donde le podemos aplicar pues ya el algoritmo de Newton-Euler. Entonces podemos aplicarle una fuerza de entrada y podemos aplicarle vibraciones. Entonces si se fijan, lo que primero que tengo que calcular es lo que dije acá. Entonces tengo que calcular cuál va a ser mi inicial, mi precarga. O sea, si yo coloco la barra acá, ¿qué carga me está generando esa cosa? Entonces yo sé que si tomo momentos aquí no, pues la mitad del centro de gravedad, que es donde va a estar accionada el peso, pues me va a generar un momento. Fíjense que desde el principio ya digo que este inicialmente mi sistema cuando se encuentra en equilibrio es igual a cero. Entonces pongámoslo cero en equilibrio. Entonces es igual a cero. Y también mi aceleración de mi cuerpo, ya sea angular, va a ser igual a cero. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda encontrar cuál es la precarga que le estoy haciendo a mi resorte para que me sostenga y me mantenga en cero. Pero fíjense que ya aquí dándome mi precarga, yo voy a obtener que cuando haga el cambio de variable de nuevo aquí abajo, que diga, bueno, yo tengo un z de t que va a ser igual a mi y0 más un yt y haga el reemplazo de esto, ya me voy a dar cuenta que esta carga se va a anular. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya le aplico un movimiento que ya depende de teta, con una configuración inicial de una entrada para mi barrita, yo voy a tener que, si hago sumatoria de momentos, aquí en el punto O, pues yo ya sé que por aceleraciones relativas y porque el punto está empeñado, pues la aceleración neta de ese punto va a ser igual a cero. Entonces está bueno. ¿Sí? La aceleración cero pues es igual a cero. ¿Por qué está bueno? Pues porque si encuentro las aceleraciones relativas, me voy a dar cuenta que pues toda la aceleración de este punto va a depender de él mismo, ¿no? O sea, va a ser lo mismo si tomo momentos aquí o si tomo momentos aquí respecto a la aceleración a g. Por lo pues, mismo de siempre. Entonces digo AO, ¿qué digo? AG va a ser igual a O más omega cuadrado cruz R más alfa cruz R. ¿Sí? Pero pues yo ya sé que este es igual a cero, ¿no? Entonces, fíjense cómo se comporta esto del intro. Ahora bien, tomando el peso, pues ya sabemos que el peso va a empezar a generar es una componente, ¿no? Una componente que va a depender directamente del coseno del ángulo que tenga la alineación, ¿sí? Entonces, porque esto viene aquí en este sentido. Y fíjense que lo que va a pasar es que la
componente que se va a convertir en la perpendicular, o sea, con respecto a la barra para que me genere un momento, va a ser la componente del coseno. ¿Listo? Del coseno del ángulo. Si ustedes lo pueden ver aquí. Sí, aquí. Entonces fíjense que aquí va a tener un teta y la que está totalmente perpendicular y que me aporta el momento flexor, el momento flexor, el momento flectante, va a ser la del coseno. Ahora, también, como ya tengo un movimiento inicial, voy a decir, vea, pero es que yo también estoy ahora aportándome un desplazamiento, entonces ya voy a tener un teta y voy a tener un teta punto, que me van a ejercer una fuerza en mi amortiguador C. ¿Listo? Evidentemente, pues esa fuerza también va a estar dada por el coseno del ángulo, dividido aquí entre 3. ¿Listo? Y pues multiplicado por la constante de amortiguamiento. ¿Listo? Simplemente aquí lo que está haciendo es encontrando la fuerza que tiene la componente, otra vez perpendicular a la barra, para encontrar el momento, que depende de la fuerza aplicada por el amortiguador. Aquí lo multiplica por el brazo. Pues, listo. Una vez hace eso, sacamos, o más bien obtenemos, lo que viene siendo la fuerza que me aplica. Recuérdense que esto estoy haciendo es un z de t. La fuerza que me aplica el resorte ya precomprimido, que fíjense que es esta carga P. Esta carga P es el ya precomprimido, más la nueva fuerza que me otorga con el movimiento de un teta ángulo. ¿Listo? Multiplicado por el brazo. De nuevo. Entonces, una vez nosotros obtenemos esto, vamos a decir que P me va a cancelar directamente, me va a cancelar quién va a ser MG. Me va a cancelar, o sea, este se cancela con este. ¿Por qué sucede eso? Precisamente por lo que les contaba en este primer ejercicio, y es porque lo estamos tomando respecto a su posición de equilibrio y no lo estamos tomando respecto a una posición como plantada desde cierta perspectiva, porque no nos sirve, ¿sí? ¿No entender? Y aquí pues lo igualamos a la inercia por la aceleración angular. Una vez hecho eso, nosotros vamos a tomar lo que viene siendo pues la fuerza que estamos ejerciendo. ¿Listo? Entonces la fuerza que estamos ejerciendo, de nuevo por el brazo, por el coseno del ángulo, lo tenemos aquí para que sea netamente perpendicular. Y una vez tomado esto, ya podemos saber y modelar cuál es la sumatoria de momentos en mi barrita. ¿Para qué me serviría hacer esto? Porque con esto ya puedo obtener la ecuación, digamos en primicia puedo obtener aquí cuál es la ecuación en mi punto estable y cuál es la ecuación de mi sumatoria de momentos. ¿Listo? Para obtener, digamos, modelar, también puede ser va a ser mi constante de amortiguamiento y mi constante de resorte del sistema. Una vez tenemos eso, existen dos cosas que van a ser fundamentales para esto. Y es realmente que para pequeños ángulos, o sea, la perturbación que yo le doy aquí en teta, en realidad se acerca mucho a un delta teta. Con este delta quiero hacer énfasis en que los delta tetas van a ser lo suficientemente pequeños, idealmente pues menores a 15 grados. Van a ser menores a 15 grados. Qué pena. Van a ser menores a 15 grados los delta tetas. Para que el error sea más o menos equivalente al 0,04% de linealización. ¿Listo? Entonces para linealizar uno puede decir que el seno se puede aproximar a teta y el coseno se puede aproximar a 1. Precisamente eso tiene mucho sentido porque pues que para pequeños ángulos uno puede aproximar esto a la pendiente inicial porque pues aquí existe la pendiente, ¿no? Y la pendiente va a tener un error muy pequeño en cuanto inicia el seno. Y para el coseno, pues precisamente si son pequeñas, entonces puedo tener en cuenta simplemente una constante, la cual la desviación no me dé tan grande.
Yo cuando hago la linealización, pues digo entonces, todos estos términos que están en términos de coseno, seno, los vuelvo uno, digamos, porque ya sé que son para pequeños desplazamientos. Uno, teta, uno, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que yo pueda resolverlas analíticamente. ¿Listo? Una vez hecho eso, voy a obtener esto, esta expresión para la barra. Una vez reemplace todos los cosenos de teta por unos y los senos de teta por tetas. ¿Listo? Pero ¿de dónde nace eso? Eso nace de la expansión de series de Taylor. ¿Listo? Entonces, uno tiene expansión de series de Taylor cuando quiere hacer la aproximación a través de la derivada de una función. ¿Listo? Nótese que ustedes pueden hacer aproximación puntuales, o sea, digamos, si ustedes tienen un set de, no sé, 6 puntos, entonces tienen 6 puntos. Tienen 6 puntos, tienen 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos. Si ustedes hacen una aproximación de Taylor mayor a 6, ustedes ya están incurriendo en una familia de funciones las cuales van a cumplir pues esto, van a cumplir esto, ¿no? Porque pues puede que en este principio se comporte así, pero aquí se va a comportar así, o pueden encontrar otra solución que se comporte así, pero aquí se comporte aquí así. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando tengan aproximaciones de serie de Taylor, y es que la cantidad de puntos que tienen debe ser mayor al orden de la aproximación de Taylor que van a hacer casi siempre. Siempre, de hecho. Entonces, cuando uno tiene polinomios de Taylor, uno lo que hace es tomarlo o tomar respecto a un solo punto o un punto de equilibrio realmente. Uno linealiza respecto a los puntos de equilibrio. ¿Por qué respecto a los puntos de equilibrio? Porque, digamos, para un problema no lineal, lo más fácil que yo puedo encontrar es un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio se refiere, por ejemplo, a un máximo, a un mínimo, o para el caso que nos dicen aquí la aproximación, es el inicio de la función o el fin de la función, porque ya sabemos que son periódicas y que se van a repetir siempre en los extremos. ¿Listo? Por acá. Entonces, como yo ya sé que tienen ese comportamiento, aquí por ejemplo hay un ejemplo de que, digamos, bueno, acuérdense que si yo tomo de aquí para allá es McLaurin, de aquí para allá es Taylor. Entonces, si yo tomo una función o una aproximación de Taylor centrada en un punto de equilibrio x0, yo puedo decir que esta función es aproximadamente la función evaluada en el mismo punto más la derivada evaluada en el mismo punto por x menos el punto sobre el cual yo estoy haciendo esto. ¿Listo? Entonces aquí hay un pequeño ejemplo de, fíjense por ejemplo este. Fíjense este. Yo selecciono la función 5 coseno de x. Entonces yo sé que su comportamiento va a ser la función evaluada en x igual a 0. Pues aquí tomo la pendiente, que pues la pendiente no es más que la derivada en ese punto, multiplicada por x. Aquí en este caso no la estoy tomando o no me estoy refiriendo a la a la derivada, porque pues ya sabemos que la pendiente para ese punto en funciones que son, digamos, unicrecientes o que tienen una sola variable independiente, pues es la misma derivada, ¿no? Entonces vamos a tener que la función evaluada en el punto, pues tenemos aquí, estoy linealizando respecto a pi medios, que ya tiene sentido que por qué estoy linealizando respecto a pi medios, porque sé que en ese punto es 0. Entonces va a ser 0, fíjense. Saco la derivada, que va a ser pues menos 5 de x, y evalúo esa derivada también en pi medios. Y cuando la evalúo en pi medios, pues ya sé que voy a tener 5 menos 5. ¿Listo? Menos 5 porque pues sé que en seno de pi es igual a 1. Entonces va a tener 5. Por lo tanto, la aproximación de primer orden de serie de Taylor de 5 coseno de x va a ser menos 5 por 1 por x gorrito. Donde x gorrito, pues ya sabemos que va a ser igual a mi x menos mi punto de equilibrio, el punto que yo decidí seleccionar para mover o desplazarlo, ¿no? Que para este caso va a ser x0. Entonces x0, fíjense que yo lo definí como pi medios, entonces
La función que me va a aproximar en ese punto es esta. ¿Listo? La función que me aproxima en ese punto es esa. Entonces fíjense que es una aproximación un poco burda, porque pues podemos verlo, veámoslo aquí. Entonces podemos verla aquí. Vamos a ver cómo se comporta 5 coseno x. Entonces 5 coseno x se aproxima así. Me gustaría que este eje se comportara con x. Exacto, se comportará así. Y mi aproximación va a ser igual a, entonces esperen, se encierra aquí un segundo, va a ser igual a menos 5x. Fíjense dónde está 5x. Pero como yo sé que pues menos 5x es x gorrito, pues simplemente lo voy a restar pi medios. Y fíjense que para esa región se va a comportar muy similar al original, ¿no? Entonces esto pues ustedes ya lo sabían, pero también lo pueden hacer para el parcial. No tienen que hacer la aproximación de n orden, porque fíjense que pues obviamente esto es una aproximación más un error, un error cuadrático. Fíjense que entre más alto el error, pues más fácil o más cercano a la solución real, porque pues lo que idealmente quisiéramos es que el error tendiera mucho más rápido a cero, y eso solamente pues lo logramos haciendo que el exponente n sea mucho más grande, no tienda a infinito. Es una implicación en un solo sentido. Entonces, una vez obtenemos esto, podemos decir que tenemos una buena aproximación. Para fines prácticos del curso, ustedes deben utilizar esta aproximación y esta aproximación. Listo. Para resolver cosas que pues, vean senos, cosenos que no son lineales en cuanto a ecuaciones diferenciales, entonces utilizan esto. También existe, digamos, para el caso aquí como ya más formal, la aproximación de series de Taylor para enésimas variables. Entonces ustedes pueden decir que existe una función multivariable, multifuncional, no, multievaluada, qué pena, que podemos hacer la aproximación de series de Taylor con esto. ¿Listo? Que es realmente hacer lo mismo, pero hacer lo mismo atroz. Si no, no cambia mucho porque hacemos la derivada con respecto a una, después la derivada con respecto a otra y la multiplicamos por su x1 gorrito y su x2 gorrito. ¿Listo? Una vez tenemos eso, vamos a tener esto, que son las equivalencias de sistemas. Las equivalencias de sistemas, ¿qué se refiere? Se refiere a cuando yo tengo una masita que se está moviendo en este sentido para un x y un péndulo que se está moviendo respecto a un ángulo teta. ¿Listo? Que en realidad vienen siendo lo mismo, pero ustedes tienen que ser lo suficiente suspicaces para decir, vea, esto se está comportando como un X, esto se está comportando como un teta, y cómo yo puedo modelarlo mejor, porque fíjense que aquí pues depende desde la aceleración angular, de la velocidad angular, del ángulo que se mueve, y aquí depende pues la aceleración lineal, velocidad lineal y desplazamiento lineal. ¿Listo? Y una me relaciona fuerzas y la otra me relaciona momentos. Entonces fíjense que para el término de barras yo preferiría ya de primerazo utilizar mejor momentos, porque sé que los momentos, o bueno, el momento que me va a generar una entrada simplemente va a ser esta fuerza multiplicada por el brazo dependiendo de donde yo tome los momentos. En cambio las fuerzas no me están sirviendo aquí tanto porque pues yo sé que esto está rotando, esto no se está moviendo en esta dirección. ¿Listo? Entonces depende mucho, es muy casuístico del problema, pero las variables en realidad son muy parecidas. ¿Listo? Son muy similares. Entonces aquí tenemos pues la frecuencia natural, la frecuencia D, que va a ser, bueno, esto depende, yo se los expliqué hace unas semanas, esto dependía del valor de zeta, porque pues existen momentos en los que pues zeta es cero, y como zeta es cero, solo vamos a tener la parte de uno multiplicada por Wn igual a Wd. ¿Listo?
y eso sería como la introducción a esto. Entonces vámonos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos va a decir esto. Nos va a decir que tenemos un movimiento vertical para una masa de 2.5 gramos que está soportada por dos resortes y regálame un segundo para, me gustaría hacerlo en violeta. Listo, y me gustaría hacerlo un poquito más fino. Listo. La cual siempre está en compresión. Uf, esto es súper importante. Que me digan que siempre está en compresión significa que las fuerzas siempre se van a aplicar. ¿Listo? Calcular la frecuencia natural Fn de vibración del objeto cuando es deformado. ¿Listo? Entonces, la equivalencia de esto, digamos, de primera vista yo diría, uff, eso está en serie, pero realmente no. Si hacemos la representación de este objeto como en sistemas bidimensionales que lo hemos visto, podríamos partir de que tenemos una Tierra, entonces tenemos una Tierra, tenemos una prismática, que es esa misma Tierra, tenemos un cuerpo que se está moviendo aquí así, y tenemos dos resortes. Pero fíjense que este resorte viene pues del cuerpo 1, que pena cambio de color, viene del cuerpo 1 a mi cuerpo 0 y después viene de mi cuerpo 1 a mi cuerpo 0 por diferentes sentidos. Entonces yo puedo decir que eso se va a comportar como si yo tuviera aquí un cuerpo 1, un resorte 1 aquí y un resorte 2 aquí que está conectado acá. Esta es la representación de este sistema, donde aquí va a tener pues un K1 y aquí va a tener un K2. Ahora, este sistema, para encontrar pues la frecuencia natural, vamos a partir del hecho de que pues la frecuencia natural, bueno, la frecuencia normal más bien, va a ser igual a Wn, la frecuencia natural, sobre 2pi. Entonces ya ahí partimos de quién es necesario que debemos encontrar para este sistema, ¿no? Entonces, esto implica que debemos encontrar la frecuencia Wn para el cuerpo. Ahora, lo más importante es, fíjense algo, si yo comprimo esto, digamos, eso está en su posición de equilibrio, ambos están compresos, bueno, sí, ambos están en compresión, más bien, qué pena. Yo me desplazo en este sentido, un U. Cuando me desplazo un U, esto se está comprimiendo, ¿sí? Porque ambos están en compresión, o sea, me están diciendo que ambos están en compresión en cada momento. Entonces, lo que va a pasar es que ambos se van a poner al movimiento, por lo tanto, si yo considero que este es mi U, pero pues mejor, hablemoslo como X, Y, yo voy a encontrarme con que mi M, Y, porque pues es el único grado de libertad que tengo, va a ser igual a menos K1 por Y menos K2 por Y. ¿Listo? Porque uno no es positivo y el otro es negativo, es porque siempre me dice que ambos están en compresión. ¿Listo? Que ambos están en compresión. Como me están diciendo que ambos están en compresión, significa que ambos me están impidiendo moverme para cualquier sentido. ¿Listo? Que si yo quiero moverme para arriba, me van a ejercer una fuerza en ambos sentidos para abajo. O sea, este me va a ejercer para abajo la fuerza y este me va a ejercer, qué pena con el color, este me va a ejercer para abajo la fuerza y este me va a ejercer para abajo la fuerza, porque ambos se encuentran en compresión. ¿Listo? Esa es la razón por la cual los dos van en el mismo sentido. Y aparte de que si nosotros tomáramos uno como positivo y uno como negativo, como uno es el doble del otro, si uno es el doble del otro, lo que va a pasar es que no vamos a saber en qué momento van a ir cambiando. O sea, uno va a ir en este sentido y el otro va a ir en este sentido. Entonces tendríamos que calcularlo para el caso en el que va hacia arriba y para el caso en el que va hacia abajo. Pero el detalle de que nos dicen que siempre están en compresión es porque se están oponiendo al movimiento. ¿Listo? Entonces es que si yo lo muevo hacia abajo, pues este resorte me está empujando a volverse hacia arriba. Fíjense, a volverse hacia arriba. Si el movimiento, digamos, lo modelo hacia abajo, este se quiere devolver.
y si lo muevo hacia abajo, pues este se quiere volver a su estado natural. Entonces, las fuerzas que estoy sintiendo es las dos hacia arriba para el movimiento hacia abajo. Entonces, si me muevo hacia abajo, tomándolo como positivo y las dos hacia arriba negativas, entonces lo que me va a decir es que esto se va a cumplir. ¿Listo? Si esto se cumple, automáticamente yo sé que la masa por y punto punto más K1 más K2 por y va a ser igual a cero. Y ahora, para que se parezca a mi polinomio característico, que lo hemos visto en otras situaciones, que es x punto más 2 veces zeta por wn por x punto más wn cuadrado por x igual cero. Entonces vamos a dividir por la masa. Entonces dividimos por la masa. De tal forma que wn va a ser igual a la raíz de K1 más K2 sobre la masa. Por tanto, la frecuencia que me están pidiendo, Fn, va a ser igual a la raíz de K1, bueno, K equivalente, llamémoslo, sobre la masa sobre 2pi. ¿Listo? Entonces pueden comprobar, pueden revisar. Y fíjense que así es mucho más intuitivo, que si yo me muevo hacia abajo, este va a hacerme una fuerza hacia arriba, porque lo estoy comprimiendo, y si me muevo hacia abajo, este también me va a hacer una fuerza hacia arriba porque quiero volver a su longitud natural. ¿Sí? O sea, él no me va a empujar, no me va a empujar si yo lo hago elongar, no me va a empujar, porque todos los resortes quieren volver siempre a su posición natural. ¿Listo? Y más que todo que están en compresión todo el tiempo. Están en compresión. Ahora este me dice reemplazar cada spring en cada uno de los casos. Entonces, básicamente lo que me pide es demostrar, no demostrar, sino mostrar más bien, cuándo se comporta los sistemas o cómo se comportan los sistemas cuando tienen una conexión en serio, cuando tienen una conexión en paralelo. Entonces empecemos por la fácil de ver, y es que cuando tenemos una conexión en paralelo, digamos que tenemos aquí esto. Fíjense que si tengo aquí una masa, que estoy cargando aquí esto, la fuerza que me va a ejercer esto hacia arriba y hacia arriba no va a ser más que la fuerza 1, bueno, la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Listo? Y eso va a ser igual a mi fuerza total. La fuerza 1, pues ya sé que es como es hacia arriba y yo estoy siempre considerando que esta fuerza va, que como es hacia arriba y estoy considerando que mi L inicial es L0 y la estoy comprimiendo, entonces puedo decir que este es menos K1 por X y esta que va a ser menos K2 por X. Y pues de aquí fácil, factorizo la X porque están literalmente desplazándose el mismo X, entonces simplemente sería menos K1 menos K2 por X. Listo, facilito. Y ahora para el momento en serie, entonces, ¿qué digo? Para la fuerza en serie, vamos a tener aquí que tenemos aquí esto, un resorte. Vamos a pintar en otro color el otro resorte. Tenemos otro resorte conectados a una masa. Entonces, este vamos a llamarla R1, llamarla R2. La masa, la masa va a sentir una dada por este resorte. Entonces vamos a llamar esta como F2, mi resorte 2. Y este resorte va a sentir una fuerza dada por mi resorte 2. Vamos a llamarla F1. Ahora para la demostración de este
ya sabemos que tenemos la fuerza F1 hacia arriba, la fuerza F2 hacia acá, pero adicionalmente a eso, pues tenemos la fuerza de reacción, que es una menos F2, y aquí tenemos una fuerza de reacción que va a ser una menos F1. Para este caso estoy tomando nuestro marco de referencia normal, estoy tomando Y hacia arriba, X hacia la derecha. Por tanto, para esto sería aproximadamente a tomar que D va a ser igual a la suma de x1, que va a ser el desplazamiento del resorte 1 más x2. ¿Listo? Ahora, también podemos tomar la expresión de la fuerza, que va a ser que la fuerza va a ser igual a menos k por x. ¿Listo? Despejando x1, x2, vamos a darnos cuenta que x1 va a ser igual a f1 sobre k negativo y fx2 va a ser exactamente igual a f1, f2, qué pena, sobre k negativo. ¿Listo? Sumamos estas dos expresiones para encontrar d. Entonces vamos a ir acá, contar cuál es el valor de d. Entonces tenemos que d va a ser igual a la fuerza F1 menos sobre K1, que ven, aquí me hizo falta K1, K2, menos la fuerza F2 sobre K2. Y aquí es donde viene lo importante. D no es más que todo que para encontrar D nosotros podemos hacer lo mismo que hicimos aquí con estas expresiones. Podemos decir que D multiplicado por el K equivalente es igual a la fuerza. ¿Listo? Eso es igual a la fuerza total. Por tanto, podemos decir que la fuerza total, que D, qué pena, va a ser igual a fuerza total sobre K equivalente. Esto nos daría que la fuerza total menos la fuerza total menos la fuerza total sobre K equivalente es igual a menos F1 sobre, me queda un poco feo, sobre K1 menos F2 K2. Y aquí es donde nosotros, fíjense que este resorte tiene la fuerza de reacción de la caja F2 y también tiene una reacción en este punto. Pero esta fuerza no es nada más que la fuerza total transmitida a través de lo largo del resorte. ¿Por qué? Si nosotros tomáramos el equivalente de esto como una cuerda inextensible, podríamos tomar un pequeño punto, digamos un delta Y, y podríamos notar que la fuerza que se aplica en ese delta Y es igual a la fuerza total. Y es así exactamente como funcionan los resortes. Que para esa fuerza total, que si bien depende del K y depende del desplazamiento, si yo tomo una fracción pequeñita, este F1 va a ser igual a la fuerza total, este F2 va a ser igual a la fuerza total, pues multiplicada por el fragmento, ¿no? O sea, la fuerza instantánea en ese punto, me refiero. Que si nosotros integráramos a lo largo de Y, si nosotros integráramos a lo largo de Y, del taller, qué pena, desde el taller, sabríamos que tendríamos todo el segmento y por tanto también tendríamos un delta fuerza y pondríamos que delta fuerza, pues la integral de esto nos daría la fuerza total, o bueno, multiplicada por y, ¿no? Por tanto, si tomamos aquí esto, podemos decir que F1 y F2 es igual a la fuerza total porque la fuerza se transmite a lo largo de, digamos, los resortes, ¿no? En este caso, porque están en serie. Entonces sería F total
menos F total menos sobre K equivalente. K. Factor de 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Quito esto, por tanto, 1 sobre K equivalente es igual a la sumatoria de I0 hasta N de 1 sobre K. ¿Listo? Y esa es la expresión, la cual corresponde pues a la que conocemos de la fórmula. ¿Listo? Es porque la cuerda, ¿qué digo? Los resortes en serie se comportan como una cuerda extensible. ¿Listo? De hecho, cuando ustedes modelen cuerdas que tienen un E muy bajito, se van a dar cuenta que no deben empezar a considerarlo como si existieran pequeños resortes a lo largo de la D. ¿Listo? Ahora Para este caso, este es curioso, ¿no? Porque pues, este tiene aquí las poleas, que si bien es cierto no nos aportan mucho, nos aportan aquí una tensión. Entonces, esto es equivalente a hacer esto. Tenemos aquí la Tierra, tenemos aquí un resorte, la polea, tenemos aquí la cuerda, tenemos aquí un resorte, la polea, tenemos aquí la cuerda, y aquí tenemos unido un bloque. Vamos a hacerlo de otro color, un bloque. Y ese bloque a los lados tiene dos prismáticas, las cuales se comportan como, o bueno, se comportan más bien en un solo grado de libertad, ¿no? Porque solamente tiene desplazamiento en un eje. Aquí así y aquí así. Aquí así. Listo. Esto tiene una masa. Entonces, para este problema lo que debemos considerar es cuántos cuerpos tenemos. Entonces vamos a llamarle aquí, este va a ser mi cuerpo 1, este va a ser mi cuerpo 2 y este va a ser mi cuerpo 3. Entonces vamos a plantear los diagramas de cuerpo libre. Primero lo que me piden es Fn. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos esto, lo que vamos a empezar a determinar es, bueno, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre por cada quien. O sea, a quién vamos a utilizar para el diagrama de cuerpo libre, quién vamos a obtener, etcétera. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos determinar es, existe un punto de equilibrio que vamos a llamarla x0 y existe una pequeña perturbación que vamos a llamarla delta de x. ¿Listo? No sabemos aquí qué sentido va, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo esa pequeña perturbación. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro primer cuerpo. Cuerpo libre 1. Vamos a obtener la polea. Entonces tenemos aquí el resorte, tenemos la tierra, tenemos aquí la polea y tenemos aquí una cuerda. Vamos a obtener esta fuerza. Entonces vamos a tener la fuerza 1, llamémosla así, fuerza 1. Vamos a tener la fuerza del resorte, fuerza R1. Y vamos a obtener la tensión 1. Como me dicen ya de por sí que estas tienen masa despreciable, pues sabemos que en su oscilación, pues ya la masa por x punto punto va a ser igual a 0, porque pues la masa la estamos aproximando a 0. ¿Listo? Ahora, algo importante aquí. Imaginemos que este resorte, como está unido aquí y no tenemos masas, ambas están unidas a la Tierra, este resorte se va a comportar así. O sea, imagínense que tienen aquí un resorte y tienen aquí una cuerda. Y hacia acá tenemos una tensión que vendría siendo la tensión 1. Por tanto, fíjense que la tensión 1 nos está dando una expresión ahí. Porque no tenemos inercia, es inextensible. La tensión 1 necesariamente tiene que ser igual a la fuerza del resorte 1. ¿Listo? Eso ya me dice varias cosas. Me dice que si tomamos nuestro eje normal como y positivo hacia acá,
qué pena, estoy tomando X. X, qué pena, ahora sí X. Y tenemos este, tomémoslo como Y. Me está diciendo que estos son iguales, por tanto si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a hacer que 0 va a ser igual a menos F1 más 2 veces FR. ¿Listo? Por tanto, F1 va a ser igual a 2FR. ¿Listo? Y ahora, no es necesario hacer nuestro cuerpo 2 porque el problema es simétrico, entonces no es necesario. Pasemos a nuestro cuerpo 3. El cuerpo 3 va a tener, entonces, DCL3 va a tener dos F1s, qué pena, ay, qué pena, así. Va a tener dos F1s hacia arriba, este es F1, F1, y va a tener pues la aceleración de ella misma, ¿no? Entonces vamos a tener que masa por x punto punto va a ser igual a F1 por 2. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ir atendiendo varias cosas. A que la masa por x punto punto va a ser igual a 4 FR. ¿Listo? FR, la fuerza del resorte. Ahora fíjense que aquí pasa algo curioso. Y es que en el resorte, pues ya sabemos que FR es simplemente tomar la K por el desplazamiento por X. Bueno, menos K por X. Voy a redibujarlo para que quede menos K por X. Listo. Este X, si ustedes tienen aquí, resorte, aquí la Tierra, y aquí una polea, y aquí tienen una tensión. Fíjense que si ustedes tienen aquí su X0 polea, X0 polea, y lo desplazan un delta X, ustedes tuvieron que desplazar aquí un delta X y aquí un delta X. ¿Sí? Como ustedes desplazaron aquí un delta X y aquí otro delta X, pero la cuerda es inextensible, ¿quién se va a llevar la carga de desplazamiento total? El único que se puede, que no es rígido, el único que se puede mover. ¿Listo? Por tanto, FR es igual a menos K por 2 delta X. ¿Listo? Este 2 viene del desplazamiento que no puede hacer la cuerda, pero que sin embargo, como baja todo el sistema, bueno, todo el sistema debe bajar, este desplazamiento que requiere la cuerda se lo va a llevar el único cuerpo que puede desplazarse. Si este necesita bajarse de este punto a este punto, ya un delta, pues va a necesitar dos delta, porque pues va a necesitar aportarle a la cuerda el delta que le hace falta. ¿Sí? Por tanto, volviendo a esto, vamos a tener que mx va a ser igual a menos 8k delta x. Igualando a 0, vamos a tener que, vamos a tener mx más 8k delta, bueno, x. O sea, aquí ya hagamos que hicimos un cambio de delta x por x. Listo. Igual 0. Una vez aquí podemos sacar quién es la frecuencia natural. Simplemente es dividir 8x, 8k, qué pena,
sobre M y Fn pues va a ser Wn sobre 2pi. Y hay que tener mucho cuidado con esta masa porque estas son libras fuerzas. Estas son libras fuerzas. Pero a grandes rasgos ya tendríamos el problema. ¿Listo? Tendríamos el problema pues, ya chequeado. Porque pues ya sabemos cómo sacar esto. Y pasamos a este. ¿Listo? Entonces, este le sucede algo similar al otro. Y es que no requerimos tener en cuenta o pensar tanto en la masa, sino pensar en qué está pasando en el sistema. Aquí me determina quiénes son los valores para C, dado un damping ratio de 0.5 y 1.5. ¿Listo? Entonces podemos empezar por decir que tenemos un bloque, qué pena, tenemos un bloque que tiene un amortiguador aquí y tiene un resorte aquí y tiene aquí otro amortiguador. ¿Listo? Este tiene una masa. ¿Qué es lo que pasa con este bloque? Lo que pasa es que imaginémonos que si yo me moviera hacia adelante, era con una masa por un x punto punto, yo tendría en cuenta de que este C1 y este C2 se están oponiendo al movimiento que yo tengo, ¿sí? Porque el amortiguador va a intentar frenarme y aquí también va a intentar frenarme. Por tanto, la fuerza que me ejerce aquí es en este sentido y la fuerza que me ejerce aquí es en este sentido. Y la fuerza del resorte, pues evidentemente también es en este sentido. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando yo haga masa por aceleración igual a menos C equivalente por x punto menos k por x pase a ser simplemente masa por x punto punto más c equivalente por x punto más kx igual 0. Una vez con esto, vamos a dividir todo entre la masa. Dividimos entre la masa. Por tanto, vamos a obtener x punto punto, digamos, dividiendo, llamemos esto 1. Entonces, dividiendo 1 entre la masa más c equivalente sobre m por x más k por x igual 0. Y aquí, fíjense que aquí es donde yo puedo aproximar esto al polinomio característico. Entonces yo puedo decir, esto se va a comportar igual que x punto punto más 2 cita wn por x punto más w, que pena aquí me hizo falta dividir entre la masa, wn cuadrado por x igual 0. Lo que me están pidiendo es variar el cita. ¿Listo? Entonces yo sé que 2 cita por wn va a ser igual a mi c equivalente sobre mi masa. Y eso lo único que me va a dar es que el cita sea igual a cq, bueno, c equivalente sobre 2 veces la masa por wn. Y así con esto, nosotros ya conocemos quién es wn, porque wn lo podemos obtener simplemente con el resorte
K, raíz de K sobre M, lo podemos obtener. La masa la tenemos. Y aquí el C es en lo que tengo que ir variando. Entonces tengo que ir cambiándolo por 0,5 y 1,5. ¿Listo? Entonces puedo decir, el primero sería 0,5 igual a, bueno, más bien simplifiquémoslo, multiplicando dos veces la masa por Wn igual a C equivalente. Y este C equivalente, pues ya sé que se van a sumar las Cs. ¿Sí va a entender? Entonces, yo sé que el C equivalente va a ser igual a, como es el mismo C, a 2 veces C. Por tanto, C es igual a 0,5 en un caso, o C1, por la masa por la frecuencia natural. Y para el segundo caso, C2 va a ser igual a 1,5 por la masa por Wn. Solución 2, solución 1. Y ahí ya lo obtendríamos. Y ahora para este ejercicio, que es como el que más sustancia tiene de cosas que hemos visto, voy a plantearlo desde lo que hemos visto de Newton-Euler. ¿Listo? Desde lo que hemos visto desde el principio. Entonces, vamos a decir que aquí existen unos cuerpecitos. Entonces, vamos a decir que aquí existe un cuerpo aquí unido por una barra que tiene un punto O y aquí tiene un punto A. Y aquí abajo tiene un punto B. Entonces vamos a llamarlo, lo voy a poner directamente aquí para no repetirlo. A decir que este es mi cuerpo 1, a decir que este es mi cuerpo 2, el de arriba, este es mi cuerpo 3, cuerpo 4, mi cuerpo 5. Entonces fíjense que aquí ya me está diciendo algo, me está diciendo en qué sentido va el movimiento. Y me preguntan acerca de cuál es la ecuación diferencial la cual puede modelar aquí el movimiento de esto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre 1. Entonces tenemos esto. Aquí tenemos un segmento que se va a llamar A, un segmento que se va a llamar B, y vamos a tener aquí en esta parte las fuerzas. Entonces ya sabemos que este va a ser F01, Y, este va a ser F01, X, esta va a ser menos F1, 2, Y, esta va a ser menos F12X, este es el DCL1. Y aquí abajo va a ser lo mismo. Entonces va a ser menos F13Y menos F13X. Listo. Vamos a hacer nuestro... Pues, vamos a hacer sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, pero pues no nos interesa porque lo que queremos modelar es X. Entonces me interesa más modelar las barritas 2 y 3. ¿Sí? Digamos, si me pidieran fuerzas, ahí sí o sí tendría que modelar aquí. Pero vamos a hacer el segundo modelaje de CL2. Entonces tenemos una unión en dos partes. Tenemos esto, tenemos esto. Entonces tenemos la fuerza que 1 le hace a 2, Y, la fuerza que 1 le hace a 2X. Esta sería la fuerza menos la fuerza. Copiar por un verde. Menos la fuerza que 2 le hace a 5 en Y menos la fuerza
que 2 le hace a 5 en X. Esto es DCL2. Vamos a hacer DCL2. Qué pena. DCL2. DCL3, qué pena. Entonces, lo mismo. Esta va a ser la fuerza que 1 le aplica a 3 en Y. Fuerza que 1 le aplica a 3 en X. Y aquí menos la fuerza que 3 le aplica a 4 en Y. Y menos la fuerza que 3 le aplica a 4 en X. Y ahora los importantes que son los bloques es DCL5. Entonces fíjense que vamos a tener aquí una cajita que va a tener aquí las fuerzas. La de Y no importa, la de Y la podemos obviar porque el movimiento fíjense que es uniaxial. Entonces tomemos más bien la fuerza que 2 le imprime a 5 en X. Y vamos a tener la fuerza del resorte. Entonces cuando comprimimos viene en este sentido. La fuerza resorte 1 y DCL 4 vamos a tener la fuerza, dice que aquí me estás jalando porque estoy yendo en este sentido, entonces voy a tener la fuerza que me hace 3 a 4 en X, pero aquí la fuerza del resorte sí va a ir hacia allá, fuerza del resorte 2. Listo, una vez con esto podemos aproximar la sumatoria de fuerzas con el siguiente modelo para el punto de equilibrio. Podemos decir que la masa, entonces aquí lo llaman X1 y X2, vamos a llamarlo, fíjense, X1 va hacia allá, entonces XM por X1 punto punto, qué pena que me quedo como un gorrito y no es un gorrito, X1 punto punto va a ser igual a menos la fuerza del resorte 1 más la fuerza de 25X. ¿Listo? Y aquí voy a obtener dos expresiones que van a ser muy importantes. Precisamente la de la fuerza 1, igual la del bloque 5 y la del bloque 4, que va a ser masa por X2 punto punto igual a, en este caso es positivo, a FR1, R2, qué pena, más F34X. Listo. La relación de esto se maneja bajo que si yo me desplazo en este punto, digamos, asumiendo la barra AB, entonces tomamos la barra AB, entonces este pedacito es A, este pedacito es B, y el desplazamiento se fija aquí, así, X1, X2, entonces hacia acá viene X1, y hacia acá viene X2, o delta X2 y delta X1, porque estamos viendo pequeñas oscilaciones. Nosotros podemos trazar una línea que venga de aquí hasta acá, ¿sí? Y haciendo regla de 3 podríamos decir en términos de AB cuánto se desplaza X1 y cuánto se desplaza pues mi delta X2. Para encontrar este desplazamiento lo que tenemos que hacer es pues, precisamente utilizar esta regla, pero más aún que eso es ver la dirección de la cual existe el movimiento. Entonces tenemos que, por ejemplo, delta X1 sobre A viene siendo igual a delta X2
sobre B. ¿Listo? Pero fíjense que aquí el signo es diferente porque el eje va hacia acá y este eje va hacia acá. Entonces, como yo quiero tratar la compresión, digamos, de mi masa 2 en términos de x1, lo que tengo que hacer es precisamente ir cambiando el signo que tengo para mi expresión, ¿no? Entonces aquí ya voy a decir que esto es negativo. Entonces si quieren lo voy a dibujar mejor aquí. Entonces esto es negativo. Y este va a ser positivo. Tal que si nosotros reemplazamos esto, o bueno, más bien derivamos dos veces, podríamos encontrar que x1 punto punto multiplicado por b sobre a es igual a x2 punto punto donde este viene siendo negativo, ¿sí? Porque pues la relación positiva de uno es menos la otra. Pero eso cambia el signo en el cual se está orientando la fuerza en mi masa 2. ¿Por qué cambia el signo? Porque pues precisamente aquí, cuando yo dije que esto se desplazaba en este sentido, significa que esto, la fuerza que siente él, es respecto, esto es una función de x2. Entonces, FR, llamémoslo por acá, FR 2 va a ser igual a K, a menos, qué pena, K por X1. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, fíjense que aquí, aquí, lo que está pasando es que como lo estamos cambiando de signo, nos va a quedar, qué pena, como lo estamos cambiando de signo, X2, qué pena, XX2, nos va a quedar que esto va a ser K por X1 menos, bueno, queda positivo, de B sobre A. ¿Listo? Y aquí me va a quedar que la masa menos por x1 punto punto menos k por x1, todo esto factorizado y multiplicado por b sobre a va a ser igual a f 34 x. ¿Listo? Una vez con esta expresión, o por qué la dejé en términos de esta expresión, es porque me gustaría encontrar una expresión para f34x que me relacione f25. ¿Sí? Ahora, lo más fácil de hacer en eso es utilizar pues, los diagramas de cuerpo libre que ya utilicé. Como son elementos en dos fuerzas, pues ya sé que F13 es igual a F34x, porque está negativo. Y aquí, de igual forma, pues F12x va a ser igual a F25x. Utilizando esos recursos para que hacer momentos. ¿Por qué momentos? Porque me gustaría plantear A y B como recursos de mi problema porque son cosas que naturalmente debería conocer de mi ejercicio. Entonces voy a tomar sumatoria de momentos igual a cero. Entonces la inercia tiende a cero. Porque fíjense que aquí la masa me dice que es despreciable de todos los links. Entonces voy a decir que A por, entonces fíjense aquí es F12, pero F12 es F25. Entonces menos F25 X más, qué pena, este es menos, menos, porque estoy tomando acá menos, menos, sí. Y este sería menos, más, qué pena, F 34 X, primero va el brazo, entonces vamos a mover esto,
multiplicado por b, por menos b, que digo por b, y este es el menos de aquí, igual a 0. Esto sería f, la que me interesa despejar es f3 cuatros, entonces f3 4 sería igual a f25 multiplicada por esto en x, por a sobre b. Y fíjense que aquí, si aplicamos eso en esta expresión, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que aquí la masa por x1 punto punto menos k1, k2, qué pena, esto es k2, x1 multiplicado por b sobre a al cuadrado, porque ya estoy pasando a dividirlo, esta expresión que tenemos acá, es igual a f 25 x. Utilizando este recurso aquí, vamos a decir que esto puede ser igual a más a 1, tenemos que colocarle subíndices para no confundirnos, por x1 más k1 por x1 más, porque sí, menos por menos más a 2 por x1 por b sobre a al cuadrado más, entonces ya tenemos la masa, nos hace falta el k2 por x1 por b sobre a al cuadrado igual 0. El problema nos pide esta ecuación diferencial es porque realmente una vez tengamos la ecuación diferencial en términos de mi x1, podemos saltar a la expresión para x2. Qué pena que este luce como un x1, x2, que pena. Voy a borrarlo para que quede bien. x1. Y así puedo pasar a resolver quién es mi delta de x1 y quién es mi delta x2. ¿Listo? ¿Quién es mi vector? Solución. Una vez con esto, podemos factorizar x1. Entonces x1 de m1 más m2 b sobre a al cuadrado más x1 k1 más k2 por b sobre a al cuadrado igual 0. Listo. Y una vez con esto ya tenemos completa nuestra ecuación diferencial, que es lo que pues, precisamente nos solicitaba el problema. ¿Listo? Entonces muchas gracias. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, las pueden hacer en clase. Y la próxima semana que veamos todo el análisis en el laboratorio, también me pueden hacer preguntas sobre esto. Gracias.